Bienvenidos a otro programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Y en esta ocasión vamos a continuar seguidamente con el segmento que voy a presentarles, la segunda parte de Perfectos, porque Dios lo hizo. Dios lo hizo perfecto, parte número 2. Seguidamente tendremos al doctor Talbot en reposo físico y mental en la segunda parte. Y por supuesto, el pastor, editor, programador, predicador, Héctor Vidales nos va a hablar de Conociendo a Dios, parte número 2. Concluiremos con nuestro queridísimo hermano, el predicador, cantor, adorador, José Ocampo, en Un Grano de Arena. No te lo pierdas, mantente en sintonía, ahí aparece el número en pantalla para que nos llames, si sientes que quieres comunicarte con nosotros por alguna razón espiritual. Y aquí estamos. Sé bendecido ricamente. Bienvenido nuevamente a Buenas Noticias de Gran Gozo, continuando lo que el apóstol Pablo nos enseñó en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, cuando él, en el versículo 15, él está mencionando la fe y el amor que había entre hermanos, y cómo él oraba por ellos en todo tiempo para que el entendimiento se abriera y pudiéramos comprender la esperanza que hay en nosotros por la herencia que ya se nos dio, porque está incluido dentro de lo que Pablo está diciendo el supereminente poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba, lo sentó a su diestra, puso todo debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, que es el cuerpo. Y Pablo está mencionando esto en el contexto de su asistencia a una iglesia, que por haber oído y creído porque Dios se lo concedió, habían sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Y este sellamiento es para siempre. Y ahora Pablo, en el capítulo 3, que es el que continúa lo que estamos diciendo, hay aquí unos cuantos versículos que permítanme leerlos, pero óyelo con detenimiento. Y si quieres, márcalo bien en tu Biblia, porque este capítulo de 1, 2 y 3 está tremendo. Aquí en el 3 Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, ven ustedes que él oró y todo lo que Dios hizo por la iglesia, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Así que Pablo está diciendo todo lo que dije anteriormente, de cómo tú eres sellado por creer, de cómo por la predicación que les dimos, ustedes entraron en fe y vino el gran amor entre ustedes, y cómo ustedes ahora pueden tener el apoyo de mi oración para que ustedes puedan entender el misterio, para que ustedes puedan ver la herencia. Ahora Pablo dice, por lo tanto, y por esta causa, yo soy un prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Si es que ustedes han oído la dispensación que me ha sido dada. O sea, ustedes han oído, tal vez por alguien, tal vez por mí, pero yo lo repito. Esta dispensación es un tiempo, es un lugar, es un espacio para algo específico, para personas específicas en un tiempo de la historia que Dios tiene aquí con el ser humano. Y ahora Pablo dice que en esta dispensación de la gracia, en ese tiempo, para la iglesia, Dios le había dado una revelación especial y declarado el misterio como antes he escrito en breve. O sea que Dios en esta dispensación le declaró a Pablo, le mostró el misterio y que lo escribió. Y cuando él lo escribe dice, ahora nosotros al leerlo lo entendemos. Fíjense, no es tan difícil. Lo que sucede es que no nos damos cuenta de cómo Dios ya lo preparó. Pero dice que leyendo lo podemos entender. Porque la revelación se le dio a Pablo. Pablo dice en lo otro que él quiere unir a lo que estamos diciendo, el cual misterio en los siglos pasados no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos, incorporados y consortes
de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que crió todas las cosas. O sea, ese misterio se le revela a Pablo. Y ahora Pablo, cuando lo recibe, dice que él lo escribe en breve y que nosotros podemos entenderlo. Pero él dice, no solamente yo lo predico, sino que yo lo aclaro. Eso es lo que tenemos que hacer los predicadores del Evangelio. No solamente decirlo, sino aclararlo. Y esta segunda ocasión en que Pablo ora, según él escribe a los Efesios, da a entender cuál es el significado profundo de saber por qué Pablo hacía esta oración. Y entonces dice aquí, tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él. Por tanto, pido que me secunden sin desmayar. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo no está diciendo en el capítulo 1, oye, yo estoy orando para que ustedes puedan entender la esperanza que tenemos, la herencia como santos. No, aquí dice, yo me pongo de rodillas. Eso quiere decir que Pablo ahora está diciendo algo que hay que prestar atención, porque esto es sumamente importante. Dice aquí Pablo, dice que os dé conforme, cuando él está hablando de la oración, a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Oyeron? Pablo está diciendo, miren, ustedes tienen que ahora dedicarse a entender y a estudiar la profundidad, la anchura, la largura, la altura del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando lo puedas comprender y corroborar tu hombre interior con este conocimiento, vas a ser pleno, vas a tener la plenitud de Dios. Y esta plenitud de Dios hace que nosotros participemos conscientes de la naturaleza divina que ya tenemos, de que esa naturaleza divina fue una herencia de santos que tiene que ver con una adopción que vamos a estudiar en su momento dado, con una glorificación que se había perdido por causa de Adán, el primer Adán. Y Pablo está diciendo para que puedas tú tener toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, el apóstol Pablo nos dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia por gracia. Versículo 17, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Gracia, evangelio y verdad de Dios es lo mismo. Por eso la plenitud tiene que ver con el amor de Dios, con la gracia, tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la verdad. Y esto es plenitud. Para poder tener esta plenitud, tenemos que entender cuál es nuestra herencia. Tenemos que entender todo lo que está relacionado con el amor de Dios en Cristo. Desde su nacimiento, desde su preexistencia, desde su engendramiento en el vientre de María, desde su vida de niñez, juventud y a partir de los 30 años su ministerio terrenal, de su vida de sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión. Por eso Pablo dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Pero el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, estando nosotros muertos en delitos y pecados, ese poder nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales junto a Jesucristo que está sentado junto a la majestad. O sea que el Padre, el Hijo y nosotros por el poder del Espíritu Santo estamos en el trono,
estamos reinando en vida con abundancia de gracia y don de justicia. Romanos 5:17. Quiere decir que esto hay que entenderlo. Si uno no entiende lo que es realmente el amor de Dios en Cristo, en todos los ángulos, no solamente en uno, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que te conozcan al solo Dios verdadero es Jesucristo, es vida eterna. Juan 17:3. Está bien, lindo versículo, pero hay que ir realmente a la raíz, a la médula, a la savia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Entiende lo que es la plenitud que hemos tomado nosotros, porque Él ya la hizo para nosotros. Bendecido. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra. Gracias porque estás rompiendo cadenas de ignorancia y estás elevando a la iglesia a la altitud que realmente tiene sentada en los lugares celestiales para siempre. Amén y amén. Estuvimos comentando acerca del reposo para el ejercicio físico y el agotamiento mental. En cuanto al agotamiento mental, ¿por qué se produce el agotamiento mental? ¿Porque se desgastan los neurotransmisores? ¿Porque se pierden los neurotransmisores? No, los neurotransmisores siempre están en el cerebro. Lo que sí se pierde es la habilidad de recaptarlos. Entonces poníamos hace un momento el ejemplo de una caja que funciona con monedas. Entonces usted pone una moneda y recibe un producto. Póngale un caramelo o alguna cosa. Vuelve a poner otra moneda y recibe otro caramelo. Al final del día usted invirtió 10 monedas. Esos son los neurotransmisores y usted obtiene el resultado, que en el caso del cerebro es un pensamiento, una actividad que realizó. Al final del día usted no tiene monedas. Entonces el cerebro, cuando está reposando, cuando usted está durmiendo, abre la caja y vuelve a sacar las 10 monedas para el otro día. Y el siguiente día va a poner monedas a pedido del cerebro por cada actividad que hace. Va a gastar esas monedas, pero las va a guardar. Al final, durante la noche, durante el tiempo de reposo, va a recuperar. Eso se llama recaptación del neurotransmisor. No es que perdió el neurotransmisor, sino que lo invirtió y luego lo redime, lo recoge nuevamente. Lo que ocurre es que con el pasar de los años y por el agotamiento, por las alteraciones de la vejez, de la edad, de las hormonas, cuando va a buscar en la caja, en lugar de obtener las 10 monedas, solamente puede obtener 9. No es que perdió, la otra quedó pegada a la caja y no la puede, o no tiene tiempo, está muy agotado, dice, no, pues la dejo ahí. Entonces queda con 9. Y al otro día vuelve a usar las 9, ya no 10. Y a la noche va y resulta que no puede obtener 2, entonces saca 8. Tiene menos neurotransmisores en el cerebro, pero no porque los perdió, sino porque están en la caja y no los pudo sacar. Entonces, el ejercicio físico, la dieta adecuada, hace de que el cerebro tenga una mayor energía y entonces puede tener la fuerza necesaria como para retomar las 10 monedas nuevamente y utilizarlas para la actividad mental como debe ser necesario. Así que la mejor forma de mantener la sanidad mental es mediante el reposo. Reposo físico, el hecho de descansar, de caminar, de escuchar música. Y en esto de la música tendremos que hacer un paréntesis. Hay estudios que han demostrado que el rock and roll agota y una música clásica no. Es decir, que las neuronas se encuentran enloquecidas con el rock and roll y en cambio se encuentran tranquilas con la música clásica. Usted escuche lo que le guste, pero si quiere disfrutar de una vida saludable, le recomiendo, no necesariamente la música clásica, pero música melódica, música tranquila, ayuda a recuperarse. Simplemente porque la actividad cerebral está sobreexcitada con el rock and roll y no ocurre lo mismo con la otra. O caminar por el parque, mirando la naturaleza, mirando las flores, disfrutando de la familia, del almuerzo, de la comida, del alimento, con conversaciones positivas. Todo eso ayuda para que la actividad cerebral sea mejor,
para que el cerebro pueda retomar las 10 monedas, en lugar de dejar 2, puede estar en condiciones de utilizar más. Por supuesto que el reposo espiritual también es fundamental. Las personas que tienen esperanza en el futuro van a vivir mucho mejor, y eso se los digo por experiencia. No necesariamente el reposo debe ser físico y mental, sino también debe ser espiritual. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios pone todos nuestros problemas, dificultades y ansiedades en la mano de un ser superior. Y entonces, como el niño confía en el Padre, nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial. Y ese es el mejor tratamiento para la actividad mental. Nuestros amigos, hermanos, hijos para algunos de ustedes, a lo mejor en lo espiritual, de Buenas Noticias de Gran Gozo, qué bueno que están con nosotros. Este es tu programa. Buenas Noticias de Gran Gozo se siente con mucho gozo, con mucha emotividad, con una relación muy directa de Dios, no por lo bueno que seamos, sino por lo bueno que es Él. Y porque Él nos da la razón para poder hacer todo, para llegar a ti y conectar, poner la mano de Él que Él puso en nosotros, ponerla también en ti, y que entonces que recibas de Él la grandeza de Él, el amor de Él en plenitud. Tenerlo en plenitud. ¿No consideras tú que eso sería lo mejor? Pero sabes que hay muchas cosas, hay muchas en el aire, se dice, ¿no? Alrededor tuyo, alrededor mío, alrededor de las iglesias. Hay un halo que quita esa realidad. Vamos diciendo, hace que reboten esas promesas, hace que rebote ese amor de Dios. Yo quisiera prevenirte, no quiero ser negativo, pero sí quisiera prevenirte en qué es aquello que, por ejemplo, a ti, joven, a ti, ama de casa, a ti, persona que me estás escuchando ahí atrás, qué es aquello que te aparta de Dios y no te das cuenta. ¿Sabes cuál es? Una falsa idea de lo que es Dios. Por ejemplo, se nos habla de un mensaje incondicional. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Juan 3:16. Pero por otro lado, nos dicen que de cualquier manera, Dios está como a la expectativa qué tan bueno eres y qué vas a hacer y qué tan idóneo vas a ser para su venida o para que puedas el Evangelio convertirse en una realidad. Y, ¿verdad? Y esa no es la realidad de las cosas, ¿verdad? ¿Qué es entonces la realidad de Dios? Fíjate muy bien. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que uno está vendido a sujeción de pecado. Esa es la manera. A Dios no lo puedes engañar. Dios sabe quién eres. Aunque Él te dice, ven conmigo a cuentas, y si te fueras con Él a cuentas, yo te volveré blanco como la lana, y si tú fueras tan rojo, dice, no, tus pecados, yo te pondré como la blanca lana, y tiraré sus pecados al fondo del mar. Pero Él te conoce, Él sabe. Tú no le vas a ir a decir a Dios qué tal mejor eres, inclusive, ni qué tal mejor tú puedes ser. Lo que a ti te debe interesar es qué tan bueno es Él y qué es lo que hizo Él por ti. No cómo estás preparado tú, sino cómo está preparado Él. No cuál es tu fe inclusive, sino cuál es la fe de Cristo, ¿verdad? Que puso en la cruz para que tú, que estás en tus delitos y pecados, puedas ser salvo, aún en la manera en que estás. ¿Cómo significa eso? Pero tenemos un mensaje partido en dos. Un mensaje que enseña dos cosas que son antagónicas en cierta manera. Dios incondicional, pero te pongo un mensaje condicional. ¿Qué implicación tiene eso? Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que Él en su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Él en su bondad quiere llevarte a que regreses a Él. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que regresas a Él? Nosotros vimos en la parte anterior, vimos 1 Tesalonicenses 5:22, 5, 23 y 24, vimos a Hebreos 13, 20 y 21, a donde dice él, que el Dios mismo, el Dios de paz, te santifique por completo y que conserve todo tu ser, todo tu alma irreprochable para su venida, que Él te haga. En Hebreos 13, 20, que el Dios que da la paz, dice que Él haga todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo cumple en nosotros, dice, lo que Él le agrada. Eso, estoy haciendo un breve resumen. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos presentar un mensaje condicional contra ese mensaje incondicional? ¿Cómo podemos presentar a 1 Corintios 13, si tú fíjate bien, te lo dejo de tarea,
Tú vas a ir a Corintios y vas a encontrar el gran mensaje del amor. ¿Cómo es posible que tú veas el capítulo 13 y tú puedas decir después que Dios es condicional? ¿Cómo es que puedes presentar un mensaje aunado a cómo te portes o a cómo seas cuando Él lo hizo perfecto de una vez y para siempre? Pero se presenta ese mensaje. Ahora, ¿cuál sería la manera de contrarrestarlo? Bueno, el apóstol y pastor Domingo Hernández dio un sermonazo aquí, dio una presentación tremenda, a donde él habla de la verdad, del evangelio, de su condición y de su amor, en un camino. Y ese es el evangelio. A mí se me hace muy directriz ese mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me apego entonces a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, y que está cernido en el evangelio, y ese es el mensaje que nos dejó el apóstol Pablo a nosotros los gentiles, entonces yo tengo un fundamento, una base, estoy parado en una base. Entonces mi fe se basa en que eso es realidad. ¿Por qué? Porque Él lo dice. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. ¿Por qué? Porque en mi mente yo sé que Él es mi Redentor y yo creo en mi corazón que Él es un Dios vivo. Entonces esa gracia es para mí. Entonces su salvación es para mí. Ahora, si Él me dice que Él me hará y me permanecerá, entonces si yo trato de permanecer, yo le obstaculizo la labor a Él. Yo te dije que te iba a explicar esto. A ti, por ejemplo, como joven, normalmente no quiere decir que tus padres no te pongan disciplina y que tú aceptes la disciplina, pero ¿verdad que la vas a aplicar mejor sabiendo que tienes un padre incondicional? La vas a aplicar mejor sabiendo que tu padre te ama, sabiendo que te vas a portar mejor, sabiendo que tu madre, al que sea, eres parte de la casa porque eres hijo, simple y sencillamente porque eres hijo. Y lo mismo que sucede con Dios. Nosotros estamos dispuestos aquí a decirte que tienes a un Dios incondicional y te lo vamos a seguir repitiendo. Te vamos a seguir diciendo que son buenas nuevas de salvación para ti. Te vamos a seguir diciendo que Dios tiene mucha voluntad para que seas mejor en todos los sentidos. Pero te vamos a repetir, te vamos a hablar de frente a ti joven, y te vamos a decir, Dios te ama así como estás. Y Dios te va a llevar a su voluntad así como estás si es necesario. Así como estás, Él va a presentar al Espíritu Santo y va a dar los frutos de Él y no te los va a condicionar. Cuando tú lo quieras ejercer, van a estar porque son para ti, murió para ti. No murió nomás para mí, murió por todos. La plenitud de Dios, dice Colosenses, capítulo 2, versículo 9, 1 y 5, versículo 5, habla de lo mismo. Él se presentó en la totalidad de Dios, ¿sabes para qué? Para ofrecerte todo lo que significa para que tú seas salvo. Entonces lo único que te corresponde a ti es tomarlo de que lo que Él te dice, que el cheque que está tu nombre, que el password de tu tarjeta del sin límite de crédito la tienes, ¿verdad? Eso significaría fe. No voltear a ver qué tanto has crecido en la moral o bajado en la moral. Eso no es el significado. Siendo que si tú vas a Él, Él podrá después hacer contigo lo que Él quiere que sea, el Espíritu quiere que sea. Pero lo que pasa es que tú no necesitas contender con Él. No necesitas contender contra su voluntad, y si no quieres contender contra su voluntad, no tienes que contender contra el Evangelio. Si no quieres contender contra el Evangelio, no lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Él, hazlo por el Espíritu, no lo hagas con tu esfuerzo, no lo hagas porque tú quisieras ser mejor y que tu idoneidad al cielo es por lo que tú hagas o vas a hacer, o que te pierdes por tu idoneidad. Entonces también estarías diciendo lo mismo, entonces tengo que ganar mi idoneidad. No es así, Él la ganó por ti. Y cuando tú la aceptas que Él la ganó por ti y que tú eres idóneo ante sus ojos, eres hijo del rey, y como hijo del rey es heredero del reino, y como heredero del reino es coheredero con Cristo, entonces vas a ir en camino al mismo Espíritu, dice, que te dice que eres hijo de Dios y que les puedes decir papito, y que tú le puedes decir papito, yo soy tuyo, yo soy tu hijo. Entonces te va a facilitar más las cosas. No tienes a un Dios incondicional, tienes a un Dios lleno de amor, a un lleno de gracia, a un Dios lleno de bondad, a un Dios lleno de lo que vimos aquí, que Él, el Dios que te santifica por completo y que por completo te va a presentar. ¿Quieres entender? ¿Quieres cogerlo? Eso es tuyo, y si lo tienes, gózalo. Simplemente eso es la fe, y Dios va a decir, no he encontrado más fe, y ponle allí en esa línea tu nombre. ¿Por qué? No se trata de cómo tú piensas de ti, qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios pensó de Cristo. No es lo que tú hiciste, no, qué es lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Y cuando tú sabes que lo que Cristo hizo en la cruz es tuyo, esa es tu fe. Y te va a repetir en tu oído, en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, no he encontrado más fe en todo el universo, y ese eres tú. Así es que, joven, levántate de donde estás, ama de casa. Si tú crees que no vas bien, si tú crees que estás yendo de aparte, si en tu iglesia inclusive te han hecho aparte, te han culpado, no te sientes a gusto, no, tómate de esta realidad.
El Dios Cristo es una realidad de amor para ti sin pensar en cómo estás, cómo te sientes, en lo que hayas hecho, sino que hizo Él. Y cuando tú lo adquieres, entonces adquieres todo el poder del Espíritu. Y cuando tienes al Espíritu, dice la Biblia, lo tienes todo. Si ustedes, dice la palabra, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si lo pidieran. Y cuando tienes el Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, entonces tienes el fruto del Espíritu. Pero no puedes tener el fruto por Espíritu ni por tus méritos, ni por tu esfuerzo, sino ábrele la puerta al Espíritu. Y el Espíritu está presto, está allí. Yo quiero que Dios te bendiga. Yo voy a seguir orando, y vamos a seguir orando aquí en Buenas Noticias de Gran Gozo, junto con el pastor Hernández, con el pastor Cortés, con todos nuestros colaboradores, ¿verdad? Con todos los apóstoles aquí en las ciudades a donde estamos, para que siga siendo una realidad en tu vida. Y este es tu canal, acuérdate, Buenas Noticias de Gran Gozo. Ese es tu programa. Que Dios te bendiga ricamente. Un grano de arena en ancho desierto, así es la presencia del Señor.